Tengan todos un cordial saludo. Vamos a continuar con el desarrollo del programa de teoría del delito. Hoy una primera parte del tema 5 que tiene que ver con el tipo subjetivo y su imputación. Voy a compartir pantalla para reproducir el temario, ¿no? El contenido del tema. El tipo subjetivo y su imputación, dolo, concepto y elementos, clasificación. Culpa, concepto, elementos y formas, especies de culpa, otros elementos subjetivos, referencia a los delitos preterintencionales y a los delitos calificados por el resultado. Como voy a hacer el tema 5 en dos partes, lo que vamos a explicar en esta primera parte es lo que está en color azul oscuro. Y para la segunda parte del tema 5, que seguramente en otro video, lo que está en un azul más claro, ¿verdad? De manera que esta primera parte, el tipo subjetivo y su imputación, dolo, concepto y elementos, clasificación, otros elementos subjetivos. Eso es lo que vamos a ver en este video correspondiente a la primera parte del tema 5. Iniciamos recordando la estructura del tipo penal que estamos trabajando, ¿no? Recuerden que separamos entre tipo objetivo, que es el aspecto externo de la conducta, y el tipo subjetivo, que es precisamente lo que vamos a examinar en este tema 5. El tipo objetivo lo examinamos en el tema anterior, en el tema 4. El tipo subjetivo tiene que ver con el aspecto interno de la conducta sancionada, a lo cual el legislador hace referencia expresa o implícitamente en el tipo penal. Es lo que tiene que ver, y ustedes habrán seguramente manejado ya estos términos, lo que tiene que ver con el dolo y con la culpa. Y también con otros elementos subjetivos, ¿no? Principalmente el dolo y la culpa. Vamos a ver, en primer lugar, lo que tiene que ver con el dolo. El dolo, esta forma de vinculación subjetiva, es la más acabada o perfecta. La más acabada o perfecta relación subjetiva entre el autor y el hecho, en el autor y el hecho punible. Importante, es la regla general de nexo psicológico, de las formas de vincular subjetivamente al autor y el hecho. La regla va a ser el dolo. Esto lo derivamos del texto del artículo 61 del Código Penal, del primer párrafo, que dice: nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención. En nuestro sistema jurídico, intención es sinónimo de dolo en el Código Penal. No haber tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o omisión. Y aquí diríamos entonces, repito, que la regla de vinculación subjetiva es el dolo. Y las excepciones, que corresponden a esta última expresión, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción, corresponden a la culpa, la responsabilidad a título de culpa, y añadimos dos formas anómalas de vinculación subjetiva: la preterintención y los delitos calificados por el resultado. Cuando los expliquemos, ahondaré más en el por qué resultan anómalas y cuestionables, pues, estas dos figuras. Podemos resumir básicamente las dos formas clásicas de vinculación subjetiva: el dolo y la culpa. ¿Ok? Dos formas anómalas, preterintención y delitos calificados por el resultado. De las dos formas principales, dolo y culpa, la regla, repito, es el dolo. Excepción, la culpa. Esto tiene algunas connotaciones, digamos, las connotaciones siguientes. Tratándose de que la regla es el dolo, no es necesario que el legislador en cada tipo penal nos indique que el tipo penal es doloso. ¿Por qué no hace falta que lo diga expresamente, que lo escriba expresamente en cada tipo penal?
porque el artículo 61 ya lo dice. El artículo 61, recuerden, está incluido en el libro primero, en la parte general, disposiciones generales que son aplicables a todos los tipos penales siempre que su naturaleza los admite. Entonces, basta que el artículo 61 lo diga, nadie puede ser castigado como arroyo de delito, no habiendo tenido la intención, es decir, el dolo de realizar el hecho. Eso es suficiente para entender que los tipos penales, cuando no se diga expresamente otra cosa, se supone que son dolosos. Esa es la consecuencia de decir que el dolo es la regla en cuanto a la vinculación subjetiva. Por el contrario, las excepciones, esta expresión, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o omisión, corresponden culpa, preterintención, delitos calificados por resultado. El legislador sí lo debe decir expresamente, sí nos debe comunicar en el tipo penal de manera expresa, de manera clara, que se sanciona a título de culpa, por ejemplo. ¿Okay? Si el legislador no dice que un tipo penal se sanciona por culpa, no es posible la responsabilidad culposa en cuanto a ese tipo penal. Si el legislador no nos dice que va a sancionar la preterintención, que explicaremos, o el delito calificado por el resultado, si no nos lo dice expresamente, no hay esas figuras. ¿Okay? Lo que, repito, no es necesario que expresamente lo indique es el dolo. De manera que cualquier tipo penal que usted lea, no hay referencia expresa al contenido del tipo subjetivo, debe asumir que es doloso. ¿Por qué? Como consecuencia de la regla general prevista en el artículo 61 del Código Penal. Okay. Dicho esto, continuamos. ¿Cómo definimos el dolo? Vamos a reproducir algunas expresiones de los autores con los que estamos trabajando. En primer lugar, dolo es conocer y querer los elementos que conforman el supuesto de hecho descrito en el tipo penal. Nos lo dice el profesor Modolelli. Dolo es la voluntad o intención de la gente de realizar los elementos materiales de la conducta descrita en el tipo, es el elemento volitivo, conociendo que está haciéndolo, elemento cognoscitivo. Implica el saber y el querer realizar lo descrito en el tipo penal, dice Alejandro Rodríguez Morales, y resalto que de una vez señala los elementos que debe tener, digamos, este tipo subjetivo para decir que hay dolo, elemento volitivo y un elemento cognoscitivo, como veremos. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán nos dicen que el dolo es conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Para ir, digamos, recapitulando, vean que es necesario para hablar de dolo conocer, tener conciencia y querer, tener voluntad de hacer algo. Unidos, conocer los elementos del tipo penal, específicamente conocer el tipo objetivo, los elementos del tipo objetivo, y querer realizar eso que conozco, querer realizar el tipo objetivo. Volviendo al artículo 61. El artículo 61 nos los enseña, nos los indica como intención de realizar el hecho constitutivo de delito. De aquí el profesor Arteaga nos dice lo siguiente: el dolo se refiere a la voluntad que se dirige a un determinado hecho con el conocimiento previo de todas las circunstancias en las cuales y por las cuales la voluntad se determina, debiendo entenderse por el hecho no solo el obrar de la gente, la conducta, ni el solo efecto producido, resultado, sino aquel y este, con todos los elementos objetivos constitutivos del tipo, tal como lo define la ley. Otra manera de decir lo que les acabo de mencionar hace un rato: conocimiento de todos los elementos del tipo y querer realizar, la voluntad dirigida a realizar eso que se conoce. De aquí, entonces,
concluimos en dos elementos fundamentales que debe tener el dolo. Un elemento que vamos a denominar intelectual o cognoscitivo, que es el conocer. Y otro elemento emocional o volitivo, el querer. Conocer y querer, como hemos mencionado hasta ahora. Vamos a ver el primero de ellos, el elemento intelectual o cognoscitivo. Supone conocimiento y representación de los hechos. Representación es una forma de conocimiento, al final de cuentas. Precisamente, un hecho no puede ser querido si previamente no ha sido conocido. Por eso, de primero, el elemento intelectual o cognoscitivo. Debo tener conocimiento sobre los hechos presentes y debo tener conocimiento sobre los hechos futuros. Ese conocimiento de los hechos futuros no es que seamos brujos, sino es la previsión o representación. Debo entonces, dentro de esta exigencia de conocer, dentro de este elemento cognoscitivo, debo prever, debo representarme lo que puede suceder. ¿Okay? El sujeto debe conocer los elementos que exige el tipo objetivo. Esto es importante. El elemento cognoscitivo se traduce en que el sujeto debe conocer los elementos que conforman el tipo objetivo que ya vimos. Recuerden la referencia a los sujetos, a la conducta, al objeto material, a las circunstancias externas que complementan la conducta, aquellas circunstancias de tiempo, lugar. ¿Verdad? Además, debe conocer ya bajo la forma de representación o de previsión el resultado concreto previsto en el tipo, por supuesto en los delitos de resultado. Debo conocer que mi conducta va a producir el resultado que está previsto en el tipo penal, por supuesto tratándose de los delitos de resultado. Entonces, yo como sujeto debo conocer características del sujeto activo y pasivo. En el caso yo como sujeto activo debo conocer que tengo las condiciones para ser sujeto activo de ese delito. Debo conocer que dirijo mi conducta a afectar un bien jurídico de un sujeto pasivo que también conozco. Que conozco no es que sé que se llama Pedrito, sino que lo identifico, dirijo mi conducta. Tuvo percance en la grabación, vamos a continuar. Entonces, debo conocer que el objeto material, características del objeto material. Por ejemplo, en el hurto, debo conocer que me estoy apoderando de algo que es ajeno. En el homicidio, debo conocer que dirijo mi conducta hacia otro ser humano. Debo conocer también las circunstancias externas. Conocimiento, en resumen, de todos los elementos del tipo objetivo. Esto es importante, precisamente porque vamos a ver en temas siguientes, en las circunstancias que excluyen la tipicidad, es decir, las causas de atipicidad, vamos a hablar del error de tipo. Si yo no, si tengo un falso conocimiento sobre alguno de los elementos del tipo objetivo, incurro en error de tipo. Eso tiene sus consecuencias. ¿Okay? Yo entonces, para que me atribuyan responsabilidad por hurto, por homicidio, por ejemplo, debo conocer en el hurto que me apodero de un objeto mueble que pertenece a otro, es decir, que es ajeno, que no es mío, que no tengo consentimiento de su dueño. En el homicidio debo conocer que dirijo mi conducta hacia otro ser humano con la finalidad de causarle la muerte. Todo eso formaría parte del elemento cognoscitivo. Este conocimiento no se requiere un nivel técnico especializado, no es que se le va a hacer un examen a cada sujeto para ver si, no, sino el que debe tener el hombre promedio, el que debe tener el hombre común. ¿Okay? El sujeto debe tener un conocimiento aproximado de lo que significa cada uno de los elementos objetivos, cada uno de los elementos que integran el tipo objetivo, ¿no? Un nivel, digamos, tomando en cuenta el nivel profano, nivel del hombre promedio, ¿verdad?
lo que debe conocer cualquier sujeto en la situación concreta en la cual se conducía, en la cual realizó su conducta. Eso es importante, ¿no? El segundo elemento, el elemento volitivo, el querer. El sujeto quiere realizar lo que conoce. Debe establecerse que el sujeto quería realizar lo que conocía, que el sujeto quería realizar, en otras palabras, el tipo objetivo. El dolo consiste en conocer y querer el tipo objetivo. Es como el dolo como contenido del tipo subjetivo. El sujeto tiene la voluntad de realizar el hecho tipificado que conoce y se ha representado. ¿Okay? Ya pasamos por el elemento cognoscitivo. También debe querer el resultado, en los delitos de resultado típico, o querer no hacer lo que la ley le obliga en los delitos de omisión. Debe querer realizar la conducta sancionada y las posibles lesiones o peligros que se deriven para los bienes jurídicos protegidos. No es suficiente entonces el anterior elemento, el cognoscitivo. No es suficiente que yo conozca los elementos del tipo objetivo, vista mi situación concreta en la cual me conducía, ¿verdad? Sino que es necesario también establecer que quería realizar ese tipo objetivo, quería hurtar, quería matar. ¿Okay? Ambos elementos, cognoscitivo, volitivo, el conocer y el querer, deben estar presentes para poder hablar de que existe el dolo. Esto es importante. Si falta alguno de ellos, pues no podemos hablar de dolo. Clases de dolo. Voy a hacer referencia a 4 clasificaciones distintas. Una primera, quizá la más importante, la que partiendo del elemento volitivo del querer, partiendo si se quiere de la fortaleza de ese querer, distingue entre dolo directo o de primer grado, dolo indirecto de consecuencias seguras o necesarias y dolo eventual o de consecuencias eventuales, como más precisamente debe denominarse. Otra clasificación que tiene que ver con la inmediatez entre la decisión de realizar el tipo objetivo y la efectiva realización, dolo de ímpetu, dolo de propósito. Otra clasificación que tiene que ver con la finalidad de mi conducta, en este caso, delito de daño o delito de peligro, dolo de daño, dolo de peligro. Si lo que quiero es dañar bien jurídico o lo que quiero es poner en peligro el bien jurídico. Y por último, vamos a hacer referencia a otra clasificación que distingue entre dolo genérico y dolo específico, que desde ya les adelanto, ya superada por la doctrina actual, pero sin embargo, ustedes pueden encontrarse en muchas obras de derecho penal que hablen de delitos, digamos, de la parte especial, en los que hacen referencia a un dolo genérico y lo distinguen de un dolo específico. Debemos entonces hacer referencia a ello para estar claro a qué se refiere o cómo deben entender esa doctrina, ya superada. Ok. La primera clase de dolo, como les dije, y está relacionada con el elemento volitivo, lo que tiene que ver con el querer realizar el tipo objetivo, distingue entre dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. El dolo directo o de primer grado, ¿cuál será? No. Existe dolo directo cuando estamos ante la presencia de lo siguiente. El sujeto dirige directamente su conducta a conseguir el resultado que quiere. Se considera querido el hecho al cual directamente se dirige la voluntad del sujeto. Esto es el hecho estrictamente intencional correspondiente a la intención del autor. El autor quiere realizar precisamente el resultado en los delitos de resultado o la acción típica en los delitos de simple actividad. Simple y llanamente es el caso cuando el sujeto dirige directamente su voluntad hacia la finalidad que se plantea, resultado o la realización de la acción típica en los delitos de mera actividad. Debemos entender que cuando tenemos evidencia de ello,
se supone que el sujeto actuó con dolo directo. El siguiente dolo, el dolo indirecto, o dolo de consecuencias seguras, o dolo de consecuencias necesarias, también se denomina así. ¿Cómo lo presenta el profesor Arteaga? El individuo, al dirigir su voluntad hacia un determinado hecho que quiere de modo directo e inmediato, se representa otras consecuencias que están unidas a lo que quiere directamente, ya de modo necesario, ya de modo posible. El autor no busca la realización directa del hecho, dice Baudelaire. No se trata de dolo directo. Sin embargo, el bien jurídico lesionado o puesto en peligro, que conforma este hecho no buscado directamente, se encuentra indisolublemente unido al bien jurídico que se persigue lesionar directamente. Fin principal o pone en peligro. De allí que para lograr afectar este último bien, tenga necesariamente que afectar a aquel. Fíjense. Cuando el individuo quiere dirigir su voluntad directamente hacia un determinado hecho, ¿verdad? Ese es el dolo directo. Sin embargo, para él conseguir eso, también se plantea que va a producir otras consecuencias. Consecuencias que están de manera necesaria, de manera segura, al resultado que él busca de manera directa. Por eso hablamos aquí de dolo también de dolo indirecto. Yo me planteo directamente conseguir determinado resultado. Y también preveo, me represento que para yo conseguir, para yo lograr eso que directamente quiero, necesariamente, de manera segura, también voy a producir otras consecuencias, otros resultados. Estas consecuencias necesariamente vinculadas al hecho directamente querido, han de considerarse también queridas por el sujeto. Vista la necesidad, luego de representada de esas consecuencias, se entiende que el individuo consiente en ellas. El ejemplo clásico que se utiliza, con este ejemplo creo que es más fácil uno explicarse. Yo tengo interés en darle muerte al presidente de la República, para lo cual planifico y la modalidad que escojo, el plan que realizo, el plan que planteo, que formulo, es ponerle una bomba el día que va a estar en determinado sitio, en un acto, en el desfile, en los próceres, por ejemplo. Mi problema es con el presidente de la República. Dirijo directamente mi voluntad para conseguir la muerte del presidente. Ese dolo directo con respecto a la muerte del presidente. Sin embargo, vista la particular modalidad que yo escojo para conseguir ese fin directo, también me represento que van a haber otras consecuencias que están ligadas de manera necesaria o segura a ese hecho. Si yo pongo una bomba en los próceres el día del desfile para conseguir mi finalidad, que es darle muerte al presidente, por supuesto que me represento, como consecuencia de la bomba, van a morir o van a quedar lesionados o se van a producir otros daños necesariamente, de manera segura. Evidentemente, yo pongo una bomba ahí en el momento en que se está produciendo el desfile, presidente, pues evidentemente iban a salir muertos o lesionados los que están más cerca de él ahí. Bueno, se entiende que esos otros resultados, muerte de los acompañantes, lesiones de los acompañantes, de los que estaban ahí cercanos, se entiende que yo también las acepto, también las quiero. Es decir, están ligadas a mi conducta de manera directa, de manera segura, de manera necesaria. ¿Okay? Entonces, habrá dolo directo con respecto a la muerte del presidente, dolo de primer grado, y dolo indirecto
o de segundo grado o de consecuencias seguras o necesarias con respecto a los otros resultados producidos, muerte, lesiones, daños a la infraestructura, X, ¿verdad? Este es el ejemplo clásico, el ejemplo de aquel que coloca una bomba para darle muerte a algún dignatario o algo así. Okay. Entonces, esta sería la segunda modalidad. La tercera modalidad de dolo, quizá de mayor digamos, polémica, por eso nos vamos a profundizar un poquito más, muy discutido, es el dolo eventual, o más exactamente o más precisamente debe denominarse dolo de consecuencias eventuales, en el sentido de que lo que es eventual no es el dolo, sino lo que es eventual son las consecuencias de mi actuar. Fíjense. En este caso, las consecuencias representadas no están ligadas necesariamente con el hecho directamente querido, sino que solo lo están mediante un eso de posibilidad, de probabilidad, de eventualidad. Fíjense, yo quiero directamente conseguir determinado resultado. Incluso, aquí abro un paréntesis, lícito o ilícito. ¿Okay? Sin embargo, también me represento que puedo conseguir, es probable, eventualmente, es posible, no seguro ni necesario, sino que puedo conseguir otras consecuencias. Es decir, me planteo la posibilidad, me planteo que eventualmente, me planteo que es probable que produzca otras consecuencias. No seguras ni necesarias, porque si me las planteo como seguras y como necesarias y las acepto, es el dolo anterior, es el dolo que ya vi. Aquí me las represento, pero como meramente eventuales, probables, posibles, ¿verdad? Ante esa representación de lo probable, de lo eventual, de lo posible, digo, bueno, si por casualidad se produce eso, lo acepto, no importa, porque quiero conseguir mi finalidad principal. O también asumo luego de representada esas consecuencias eventuales, asumo una actitud de indiferencia. En esos casos, se entiende o se supone que el sujeto quiere el resultado, en caso que se produzca. ¿Ok? Recapitulo. Yo quiero conseguir un fin, quiero conseguir directamente un fin lícito o ilícito. Puede ser. Y me planteo que además puede ser, es probable, eventualmente, posiblemente pudieran producirse otras consecuencias. Cuando me planteo eso, digo mentalmente, bueno, si por casualidad se producen esas consecuencias, pues las acepto, no importa, no me importa. O representadas esas consecuencias como probables, simplemente me son indiferentes, pues no me importa. Eso se entiende, todo esto se entiende, todo eso lo vamos a asumir como que el sujeto quiere esos resultados también, en caso que se produzcan. Si actúa, fíjense, una diferencia. Si actúa, pero lo hace porque cree que el resultado que no quiere no se va a producir y a pesar de ello se produce, no sería dolo eventual, sino culpa con representación que después vamos a ver. Importante entonces, es la actitud que el individuo asume luego de que se representa, recuerden, conocimiento sobre los hechos futuros, se representa como meramente eventual, como probable, determinadas consecuencias. Si asume la posición siguiente, bueno, si eso sucede, no me importa, las acepto. O me son indiferentes, dolo